para zarandearlos como al trigo. Pero yo rogaré para que tu fe no falte, y cuando tú te hayas convertido, ayuda a tus hermanos. Ahí le están hablando, debajo de la letra, ahí le están hablando a Israel. Porque Pedro era el apóstol de la circuncisión, Pablo era el apóstol de la gentilidad. Y Pablo lo que decía es, nosotros, los vivientes, que hayamos permanecido, seremos arrebatados. Entonces, Pablo es el apóstol que está dirigido a la gentilidad, pero como él también era judío, también tenía gente judía y medio judía, como en el caso de Timoteo, que lo tuvo que circuncidar para que lo ayudara en el ministerio. Pero eso es la cebada, esa es la cebada. Entonces es bien interesante, vamos a ver acá. Yo hice mi bosquejo prácticamente. Esta no es una presentación, este es un bosquejo. Alguien me dijo, a mí no me gustan sus presentaciones así con mucha sinceridad, ¿eh? Pero es que no es presentación. Ese es mi bosquejo que yo dejo que usted mire. Es que, ¿sabe qué? Cuando yo miro los hermanos que hacen presentaciones, man, qué lindas que son preciosas. Yo miro, digamos, a algunos hermanos como el hermano Mario Guerra, hermano Germán Ponce, hermano Víctor Archila, que hacen unas sus presentaciones que hasta envidia me dan, pero envidia santa, porque si no, no me puedo ir, ¿verdad? Pero hermano, hacer una presentación de esas se tarda uno, por lo menos yo que no le atino para todas esas cosas, de aquí a que consiga una imagen en internet, viene el Señor. Aquellos porque son pilas, ¿ah? Ahora, si alguien me quiere ayudar, bienvenido será, ¿verdad? Porque no me opongo a eso. Pero entonces, por eso le digo, este es como mi guianza, ¿verdad? Mi bosquejito así para ir en aquellas cosas que el Señor me dio. Entonces, miramos acá. Mire, esta fue la primera profecía que dieron hoy. ¿No decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Este versículo ya lo habíamos visto la vez pasada y lo hemos leído muchas veces, pero déjenme espigar aquí y recoger algunas otras cuestiones. Acá el Señor no le está hablando a unos ignorantes. Acá el Señor le está hablando a gente cuya vida gira alrededor de la agricultura. Sus fiestas religiosas son alrededor de la agricultura. Entonces ellos saben de agricultura. Y entonces el Señor le dice, ustedes cuando dicen faltan 4 meses, pues faltan 4 meses. Pero yo les estoy hablando de otra cosa. Yo les estoy hablando de una cosecha que ya está lista, pero ustedes no la van a ver si no alzan sus ojos. Porque si usted alza sus ojos, mire hacia arriba, por favor, así como estoy yo. ¿Me logra ver? Pues tal vez sí, ¿verdad? Pero, porque yo estoy en alto, en este momento. Pero si yo estuviera allá abajo, no me logra ver. Cuando usted alza sus ojos, ni siquiera puede ver las cosas terrenales, porque está viendo hacia arriba, está poniendo su esperanza en algo que viene de arriba. Alguien dirá, hermano, pero es que el evangelio tiene que ser una palabra que nos ponga los pies sobre la tierra. Si los tenemos sobre la tierra, pero tenemos que ver para arriba. Yo quiero ver para arriba. Yo le decía a unos hermanos allá en México, si hasta hay una canción que dice, oye, ¿qué más? Abre tus ojos, mira hacia arriba. Mira las cosas buenas que tiene la vida. Hasta los impíos dicen que hay que ver para arriba. Y los cristianos están diciendo que miremos para abajo. ¿Cómo hacer eso? Que la mujer que fue sanada allá, que tenía 18 años de estar encorvada, usted se recuerda, solo podía ver hacia abajo y ese era su mal, esa era su enfermedad. Y el Señor la sanó para que pudiera ver para arriba. Entonces tenemos que entender que esta cosecha la vamos a visualizar en nuestro espíritu
única y exclusivamente si nuestros ojos están alzados a los montes para decir de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene ni del euro, ni del yen, ni de la comunidad económica europea o mundial o lo que sea. Mi socorro viene de Jehová. Diga conmigo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Denle un aplauso al Rey bendito. Entonces, Mateo capítulo 13, yo le quiero leer varios versículos, pero aquí le voy a leer solo uno y después le voy a comentar algunas cuestiones. Mateo capítulo 13, acerca de este 13, ¿verdad? De Mateo 13:30 dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega dirá a los segadores, recoged primero la cizaña, atadle manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Este verso ya lo vimos hace 2 domingos. Pero yo se lo quiero enfatizar y viéndolo también desde otro ángulo. Déjeme comentarle lo siguiente. En Mateo capítulo 13, el Señor relata 7 parábolas. Algunos dicen que no son 7, sino que son 8. No me voy a pelear por eso. Pero lo que me interesa son las 3 primeras parábolas. Las 3 primeras parábolas son de siembra. Las 3 primeras parábolas, recuérdense que le estoy hablando de las 3 cosechas. Estoy hablando de cosecha de cebada, de cosecha de trigo y cosecha de uvas, que se llama vendimia. Ahora, en Mateo capítulo 13, las 3 primeras parábolas son de siembra y cosecha. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, etcétera. El mensaje es tan hermoso. Se terminó esa parábola y el Señor, un hombre tenía un campo en el cual sembró trigo. Y mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña. Esto es Mateo 13:30, la explicación acá. Y la otra es un hombre sembró una semilla de mostaza, que es la hortaliza, es una hortaliza, pero se transforma en un árbol. Se transforma en un árbol. No está hablando de transformación, pero después, pero mire que es impresionante, hombre. Yo no sé si, mire, yo sí me entiendo, hermano, de veras, créame. No estoy loco, ni me estoy tratando de animar a mí mismo. Es que yo digo, qué barbaridad. ¿Por qué razón? Porque cada vez que miro este tema, algo más entiendo. La primera vez que aparece la palabra trigo acá en Mateo, ya como siembra, porque aparece una vez antes, pero no tiene nada que ver con siembra y cosecha. Aparece acá, no en la primera, cuando el sembrador salió a sembrar. Ahí no dice qué era. No dice que estaba sembrando, solo dice que sembraba su semilla. Entonces, bien puede ser que la primera parábola esté hablando de la cebada. Cuando dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, ahí está hablando de la cebada. Y cuando se pasa aquí, está hablando del trigo. Es decir, cuando está hablando de la cebada, está hablando del arrebatamiento o de los que van a ser arrebatados y los que se van a quedar. Y cuando se habla del trigo, se está hablando de Israel. Y cuando se habla de la cizaña, es un paralelismo con lo de las uvas, aunque no confundamos ni vamos a mezclar eso. Vamos a ver si dejamos lugar a preguntas, a saber si vamos a poder hacerlo. Pero, entonces le quiero leer, vamos a ver solo, aquí tengo otro versículo, Mateo 13:39, está muy claro. El enemigo que la sembró es el diablo. Esta es la explicación. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, me voy a ir a Mateo capítulo 13, desde acá vamos a leer varios versículos, espero que no le moleste. Porque necesito explicar esto con la ayuda del Señor. Jesús le refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña.
Los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste una semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? ¿La cizaña? Y él les dijo, no. No lo hagan, les dijo. Pero aquí no está hablando de la cebada, aquí no está hablando de nosotros. Si con nosotros dice que es necesario que el juicio empiece por casa. Aquí no está hablando de nosotros, aquí está hablando de otra cuestión cuando lo miramos en este contexto que le estoy explicando. Pero, y que es un contexto que choca con lo que la tradición generalmente enseña de eso. Por eso, hace 2 domingos yo le decía que nosotros cantábamos también, trigo soy, del granero, granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Los trigales del Señor son muy hermosos, los contemplo con amor, con amor. Pero yo ahora entiendo que no soy trigo, yo soy cebada. Bueno, yo no, yo soy segador. Y eso también dijo una de las profecías. Que Dios estaba levantando segadores. Porque si hay apóstoles, sembradores, cuando Pablo dice, yo sembré, y hay apóstoles regadores, cuando Pablo dice, y Apolo regó, entonces yo tengo que entender que para el tiempo de la cosecha tienen que haber apóstoles segadores de la cebada. Porque aquí los que ciegan ya no son apóstoles, aquí los que ciegan son los ángeles. Ay, yo espero estarme dando a entender, hermano, de veras. Mire, si usted siente que le estoy hablando en inglés, hágase el gringo, mano. Pero esto es importantísimo. Y adquiera los materiales anteriores para poder hacerse una idea. Bueno, entonces sigamos acá, pues. Dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Y él dijo, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré yo a los segadores, recoged primero la cizaña. Entonces no puede ser que sea el arrebatamiento, porque ¿cómo va a recoger primero a la cizaña? No puede ser que seamos trigo, pues entonces la cizaña la recogen primero que nosotros. No coincide si las cizañas tienen que quedar en la gran tribulación. No coincide. Y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero, pero después. Entonces ahora, cuando yo veo acá, mire, vamos a ver, y le refirió otra parábola, la dejó sin explicación. Esta la dejó sin explicación y siguió bombardeando, hermano. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Porque se imagina cuando el Señor se ponía a bombardear. Si usted siente que yo le estoy hablando en inglés y algunos, él estaba hablando en japonés. Y les dijo, y de una vez se quedaron todos asombrados, hermano. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido la mayor de las hortalizas y se convierte, se hace un árbol. No es un árbol, se convierte. De modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y les dijo otra. O sea, los agarró, hermano, como cuando noquearon a Mohamed Ali y no pudo recuperar la corona aquella vez, ¿verdad? Usted no estaba en ese tiempo, no, usted estaba en los depósitos de los espíritus. Pero aquí ya no les habla ya no les habla más de parábolas de sembrar y de cosechar, porque solo 3 habían. Aquí ya les empezó a hablar de la levadura, Mateo 13:34, y todo esto Jesús les habló en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. O sea, esto está oculto desde la fundación del mundo. Y en su bendita misericordia, piedad y amor por los que no le atinamos, le dio la gana revelarlo poco a poco, porque si nos suelta un chorro, nos mata.
Entonces gotita a gotita nos va dando. Entonces dejó a la multitud. O sea que las parábolas no se explican con multitud, pero sí se dicen, para que todos se queden que, pero ¿de qué nos hablarían hoy? Y entonces entró en la casa. Y entonces se le acercaron sus discípulos y la que no entendían, explícanos la parábola de la cizaña del campo. La segunda, la que no le entendí, Señor, esa segunda, explícanos. Pero también les explicó la primera, si usted se recuerda, ¿ah? Pero entonces les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Diga conmigo, fin del mundo. ¿Qué diferencia entre el fin del mundo y el arrebatamiento? ¿Mira usted alguna diferencia entre el fin del mundo y arrebatamiento? Mateo capítulo 24, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción de Israel. ¿Cuál será la señal de tu venida? Parusía. Y del fin de este siglo, fin del mundo. Son tres cosas distintas, no las tenemos que confundir, hombre. Aquí el trigo está hablando del fin del mundo, aquí el trigo está hablando del último espacio que Dios va a permitir para volver a tratar con Israel. Esto es hermoso para mí, hermano, perdóneme, oye, déjeme que lo disfrute yo y disfrúteselo usted también, hombre. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Otra vez. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. ¿Pero cuándo los van a recoger? Y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Eso tiene que ser en la tribulación, de la tribulación para el fin. No puede ser antes. Antes es una operación misteriosa que se llama iglesia, que ni siquiera fue vista por los profetas y preguntaban, pero ¿para quién estamos profetizando esto? Y Pedro dice que inquirieron y diligentemente indagaron que era para nosotros. La iglesia no estaba hablada claramente, pero sí estaba en misterios, porque dice que es una parábola de la fundación del mundo, pero no se hablaba de nosotros así con claridad. Somos un misterio. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Y siguió con las parábolas, porque en el verso 44, vámonos con el tesoro escondido. Pero no me voy a meter ahí, porque si no, no voy a seguir con las cosechas estas hermosas. Entonces, miremos esto y permítame. Inicio de la cosecha de la cebada es el arrebatamiento. El inicio de la cosecha de la cebada es el arrebatamiento. Ahorita, si usted tiene el cassette aquel de primicias, cosecha y rebusco, no lo tire, porque ese es verdadero. Pero no lo confunda con esto que estamos hablando, porque es otra perspectiva del mismo asunto. ¿Ok? No se deshaga de él. Eso lo podemos hablar después. Ahora mire pues, inicio de la cosecha se va, arrebatamiento. Segundo libro de Samuel 21, 9 y 10. Vamos a leer los dos versículos y le voy a leer un comentario que encontré en un diccionario. Y los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor. De modo que los 7 cayeron a la vez y les dieron muerte en los primeros días de la cosecha. Al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Cuántos no saben de qué se está hablando aquí? Solo un sincero. 2. Ok, déjenme explicarle así, al balazo. Resulta que en el tiempo de David hubo un periodo de hambre de 3 años y medio, creo. Y entonces, él fue y buscó a Dios para preguntarle por qué había hambre en Israel, que eso era una maldición
que había caído sobre ellos. Entonces el Señor le dijo que era por causa de que Saúl había roto su pacto con los gabaonitas, y ese pacto lo había hecho Josué años, cientos de años atrás, y Saúl lo había destruido, ese pacto. Entonces, cuando se rompe el pacto sin que haya un nuevo pacto, vienen estas consecuencias. Entonces, David fue y le habló a los gabaonitas y les dijo, ¿qué quieren que haga con los hijos de Saúl? Entonces ellos le dijeron, danos 7 hijos de Saúl para que los ahorquemos. Entonces mataron a 7 hijos de Saúl, provenientes de una concubina que se llamaba Rispa y de una esposa que se llamaba Merab. Era hija de Saúl, nietos de Saúl, entonces los que iban a matar. Entonces eran 5 de Merab y 2 de Rispa. Los agarraron los gabaonitas, los ahorcaron y se terminó el hambre en Israel. Pero todo esto tiene una sombra tremenda. Entonces ahora viene, y cuando los mataron a estos caballeros, era el principio de la cosecha de la cebada. Recuérdense, cosecha de cebada igual a... Muy bien, entonces fíjese lo que pasó, Entonces, verso siguiente, entonces Rispa, hija de Aja, tomó tela de silicio y lo tendió para sí sobre la roca desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Una semana. 2 semanas quizá. 3. 4 meses, dicen los hermanos. Oiga el comentario que encontré en un diccionario. Según el diccionario Tesoros de Conocimiento Bíblico, Rispa estuvo por ahí por 5 meses. Rispa estuvo ahí por 5 meses, desde abril hasta octubre. Y cuando usted analiza todo el texto que le acabo de leer, no solo los textos esos, sino todo el contexto, se da cuenta que lo que enterraron de ellos fueron huesos. 5 meses, 5 meses, 5 meses. Mire, hermano, yo no estoy aquí con niños ni estoy en la escuela dominical, pero por favor diga conmigo, 5 meses. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Le voy a poner pausa porque es tan importante. Entonces viene Israel, póngale pausa, pausa a eso, pausa. Y ahora viene Israel y dice, pasó la ciega. Y no dice que pasó una señora ciega, porque si no sería con C. Aquí Israel lo que dice es, pasó la siega, pasó la cosecha. Terminó el verano. Y nosotros no hemos sido salvados. O sea, ya hubo una cosecha, pero Israel no ha sido salvado. Oye, hermano, qué cosa. Entonces, Dios los tiene que salvar. Pero espere, ya le voy a decir dónde. Pero entonces ahora viene otro pequeño problema. Ya tengo solo 25 minutos, porque quiero terminar a las 8:30, porque yo sé que usted mañana va a dejar a sus hijitos al colegio. ¿O no? Entonces me tengo que apurar. Y les quiero dejar 1 hora de preguntas para las 9:30 y 1 hora de administración, 10:30. No. No se asuste, los que no me conocen no se asusten. Entonces, eventos de 5 meses. Número 1, el primer ay. Es que cada vez reafirmo que la iglesia se va. Que la novia, los más que vencedores, se van no antes de la tribulación. Se van antes de la pretribulación. Porque la pretribulación son los 5 meses. Y es el primer ay. Y yo le puse aquí Apocalipsis capítulo 8, versículos 13 y 14. Porque aquí en el 8:13 Juan dice que vio un águila volar en medio del cielo y de la tierra. Y que decía, ay, ay, ay,
de los que moran en la tierra por los 3 toques que están por tocar los 3 ángeles que tienen las 3 trompetas. Entonces, él está hablando de 3 ayes. Y en el verso 12 del capítulo 9, dice, pasó el primer ay. Entonces, los eventos que están contenidos entre el 8:13 y 14 y el 9:12 son los eventos de los 5 meses que relata Apocalipsis. Hermano, esto es tremendo. Yo siento en mi espíritu, fíjese, que en mi espíritu siento una bendición. Gracias, Padre. Y Dios te va a bendecir a ti también. Espérame un rato, espérate, calma, pueblo. ¿Qué pasa? Se destapa el pozo del abismo. Es decir, total deshielo del polo norte. Ahora, notemos, por favor, se destapa el pozo. No se destapa el abismo, se destapa el pozo del abismo. Lo hemos platicado muchas veces con ustedes, según Job capítulo 38, según Génesis capítulo 1, y 6 y 9, el abismo, la entrada del abismo está en el polo norte y en el polo sur. Pero cuando usted se recuerda de la parábola profecía, o parábola profética que le dijeron a Jeremías, el Señor le dijo, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías contestó, yo veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Entonces el Señor le dice, ves bien, porque del norte vendrá el mal. Pero lo interesante es que Jeremías lo que mira es una olla hirviendo. Es una olla hirviendo, entonces a mí la idea que me da es olla, recipiente, agua y fuego. Y norte. Ahora cuando yo veo la tierra, veo tierra, recipiente. La tierra es el planeta azul, porque tiene un contenido de agua impresionante. Efecto invernadero, fuego. ¿En dónde está afectando? Los polos. ¿Cuál es el que más está afectado? El polo norte. ¿De dónde vendrá el mal? Del polo norte. Mire, yo quiero contarle que yo le conté que el Señor me había dicho que dejara estar perdiendo mi tiempo viendo televisión, y yo le hice caso por 1 año y medio, creo yo, y después dije yo, tal vez ya el Señor me dio permiso y empecé medio a ver, pero pienso como que sí ya me dio permiso, pero mejor no. Pero en esos que medio volvía a chequear cuando se terminó ese año y medio, miraba algunas películas que de plano ya hay 1 año y medio ya eran viejas, ¿verdad? Ni siquiera sabía que habían salido películas como Hulk. Y un día estaba viendo, oh, qué bonita, dije yo, en la televisión así pero me pasó algo bien tremendo. No va a pensar que me puse a ponerme al día, ¿va? Por favor. Pero un día me enciendo la televisión y ni siquiera terminé de verla, pero yo digo, wow, qué tremendo, porque eran unos investigadores que estaban en el Polo Norte. Y entonces estaban tratando de mandar de cerrar una boca de un abismo que se había formado en el Polo Norte. Y le tiraban cargas atómicas. Y cuando tiran la primera carga atómica, salen 3 seres que parecían dragones y eran eléctricos. Pero me dije yo, hasta Hollywood sabe esto. Yo no sé si usted localiza la película que le estoy diciendo, pero yo sé que usted es evangélico, y como yo tampoco estaba viendo televisión, usted tampoco, ¿verdad? Y por eso usted está desactualizado. Pero entonces continuemos sin ver, ¿verdad? Hasta va a ahorrar plata con el cable.
luz y a saber cuántas cosas más, y tele, tiempo. Le conviene. Bueno, pero mejor sigamos aquí, hermano, dejemos estar hablando de eso, porque yo sé que ahí es donde se incomoda la gente. Sí, en el retiro de matrimonios, viera que se ponen bien bravos, ¿verdad vos? ¿Verdad que se ponen bravos? ¡Ey, que yo pagué! ¿Que por qué me quitaron la televisión? Sí, han llegado a alegar, ¿ah? ¿Y sabe quiénes son los que más alegan? Pastores. Pero no son de la red, ¿verdad? No, eso... Mejor sigo aquí, hermano, porque de veras va a terminar cayendo mal, fíjese. Se destapa el pozo del abismo. Entonces, si nosotros, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué le cuento esto? Porque si nosotros ya estamos viendo el deshielo, si nosotros ya estamos, hermano, por favor, mire, Apocalipsis dice que van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque van a confundir que son extraterrestres. Si nosotros estamos viendo que los presidentes de las superpotencias están aceptando que han tenido contactos con extraterrestres, es porque ya está cercano esa manipulación que van a querer hacer. Si nosotros estamos viendo que ya se está deshaciendo el Polo Norte, pero que gracias a Dios el pozo del abismo todavía no se ha deshecho, entonces quiere decir que está muy cercano ese hay. Ahí no estamos hablando de tribulación, ahí estamos hablando de pretribulación. Pero si eso está cercano, entonces digo yo, ¿cuán cerca estará la cosecha de la cebada? Entonces déjeme continuar, porque yo tengo que llegar hasta el trigo. Yo tengo que llegar hasta el trigo, aunque solo le lea y deje de predicar. Pero no puede ser, porque tengo que explicar. Apocalipsis 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Eso sucede en el capítulo 9. Lea todos esos, entre el 8:13 y el 9:14 le dije, ¿verdad? 12. Y ahí está todos los eventos del primer ay. Bueno, eso incluso se ha enseñado en la escuela dominical, pero quiero seguir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué meto aquí Mateo capítulo 24, verso 37? Por esta razón. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí hay otra cuestión que vamos a tener que platicar despuesito, pero que le doy un avance. El Señor dijo que la venida de Él iba a ser como los días de Noé y como los días de Lot. Y en ese orden lo pone. Entonces, óigame, los días de Noé están hablando de los eventos paralelos a la parucía y o arrebatamiento o hay, y los días de Lot a la epifanía. Es decir, parucía, epifanía. Días de Noé, días de Lot. Entonces hay que averiguar qué pasó entre esos dos periodos. Ese es un tema que lo vamos a desarrollar después, primero Dios. Ahora mire pues, entonces, ¿por qué puse este versículo? Porque Génesis 7:24 dice que las aguas del tiempo de Noé prevalecieron sobre la tierra 150 días. ¿Cuántos meses? 5 meses. ¿Cuántos meses tarda el primer año? Entonces, óigame, en el primer año, nosotros vamos a ver, no se va a destruir la tierra con inundación, porque Dios prometió que no lo iba a hacer. Pero sí van a haber inundaciones. Entonces, a causa del efecto invernadero van a multiplicarse las inundaciones en esos 150 días. Pero ahí estamos ahí ya se fue la iglesia. La cebada ya se fue. Vamos a hacer un canto de cebada soy, cebada soy. Ahora mire pues, en ese tiempo salen los engendros del abismo. Esto ya lo hemos platicado, así que me voy rapidito. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos. ¿Por cuánto tiempo? 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre.
Aliyah. Pero aquí ¿cuántos saben qué es la Aliyah? Levanten la mano los que saben qué es Aliyah. Levanten la mano los que no saben qué es Aliyah, por favor. Ok, esto nunca se le va a olvidar. Aliyah, para que lo asócielo con Saliyah. Pero no de la iglesia, espérese. Saliyah. Aliyah es una palabra que se utiliza en hebreo para decir que es el final de la diáspora. Diáspora es una palabra griega con la que se describe toda la dispersión que se le dio al pueblo de Israel y que están en todo el mundo. Aliyah es una palabra hebrea que describe el final de la dispersión o diáspora. Ahora, la Biblia dice que el milagro de la Aliyah va a ser mayor que el milagro cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, abriéndose el Mar Rojo. Entonces, todos los israelitas que viven en todo el mundo van a regresar a Israel inmediatamente después de que la novia, la cebada, sea cegada. ¿En cuánto tiempo? En 5 meses. ¿De dónde lo saco? Esdras capítulo 7, versículo 9. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia. Y el primer día del mes quinto. ¿Cuánto se tardó? 5 meses. Llegó a Jerusalén. Entonces, en 5 meses se va a terminar la dispersión. En 5 meses se va a terminar la diáspora. Entonces, aquí viene otra cuestión. ¿Por qué podrían salir los judíos de donde están? Ese podría ser uno. Asuntos económicos. Pero para edificar el templo, todo eso está bien. Pero mire. Tiene que ser algo grueso. Tiene que ser algo grueso. Mire, tiene que ser algo como lo que sucedió en Alemania. Tiene que haber una especie de una xenofobia en contra específicamente del pueblo, de los judíos en sí. Tiene que haber una persecución, tiene que haber un odio, tiene que haber una destrucción de la economía, tiene que haber, en donde van a decir, mire muchacha, porque muchacha le dije que es hebreo, mire muchacha, nos tenemos que refugiar en la nación que Dios nos dio como Estado, regresémonos allá, llevémonos nuestro dinero, nos juntamos ahí, porque nos quieren declarar la guerra, Irán nos quiere echar al agua, al Mediterráneo, y nosotros no lo vamos a permitir, y tenemos problemas, así que vámonos todos para allá, y se van a ir todos. Pero no iglesia, porque iglesia es cebada, ya se fue. Quizá ahí sí se van a ir un montón de judaizantes que habían creído en Cristo y que se creen judíos y van a terminar allá cabal en el mero ojo del huracán. Pero la cebada ya se fue. Porque Dios tiene que congregar a todo Israel en el Aliyah, en esos 5 meses, en el primer año, los tiene que congregar en Israel nuevamente para empezar con ellos el trato de la semana 70 de Daniel, que es específica para el pueblo de Israel. Denle un aplauso al Rey bendito si me voy dando a entender. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estamos recogiendo espigas del mismo tema. Pero es que aquí hay muchas cosas que espigar, hermano. Entonces miremos, en ese periodo se le quita la afrenta de la estéril, queda preñada, pero no da luz. ¿Por qué razón?
porque ya dio a luz la que tenía que dar a luz. Antes que estuviera de parto, dio a luz un hijo. Antes que vinieran los dolores, antes que vinieran los ayes. Pues sí, caramba. Es que de veras que esto es glorioso, Padre. Gracias, Señor. Si estoy equivocado, ten misericordia de mí, por favor. Ayúdame, pero es que yo lo miro tan claro, ¿no? Alguno va a estar pensando, yo no sé qué es lo que usted mira tan claro, y es un revoltijo todo eso que usted me está diciendo. No, hombre, hermano, no lo mire así, estudie, lo siente, se pregunte. El cristiano que no pregunta es porque no está interesado, o no entendió, o lo entendió todo. Entonces, mire de dónde sacó esto. Lucas 1, 24 y 25, y después de estos días Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó, ¿cuánto tiempo? Diciendo, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta de entre los hombres. Entonces, Israel, que había estado estéril en lo espiritual, queda preñada en esos 5 meses. Acelerado eso, pero acelerado así, cardíaco. Y todavía le quedan 4 meses cuando ya está en la gran tribulación. Y como, mire, si algo tienen los judíos, es que cuando se deciden a algo, también se deciden a algo. Se les revela el Mesías y que se equivocaron y toda la cuestión, pero que ahora tienen una revelación, ahí va a haber problema. Yo sé que va a pasar. Quizá, no sé, quizá yo lo voy a ver. Porque me tienen que enviar de regreso a mí y a todos los ministros, porque ya le dije, nos vamos a quedar exaltados o castigados, los ministros. O exaltados o castigados. Pero la novia, la cebada, allá arriba, los 7 días de fiesta, 7 años de fiesta, danzando hasta que el novio diga, vamos de regreso. Vamos. Entonces, vienen a terminar el trabajo y a que honren a su novio, y después, como ya se terminó la boda, 1 año de reposo, el milenio. Porque se recuerda que ya no podía salir a la guerra el guerrero que se había casado, le daban 1 año de feriado. Entonces, como Jesús se acaba de casar, le dan 1000 años de feriado. Es el milenio. Háganle un aplauso al rey, hombre. Entonces, miremos otra cosita aquí rápido. Aleluya, mire ese texto tan lindo. Para ti también, Judá, hay preparado una cosecha. Cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Ahí le está hablando a Israel. Judíos, los judíos son de Judá. El nombre judío viene de Judá. Es como que estuviera diciendo, Israelitas, nación de Israel, ya hubo una cosecha, he descendido a mi huerto, he tomado mi mirra, he tomado mi miel, ya me los llevé, ya me llevé mi cebada, ya pasó la cosecha, pero para ti también hay una cosecha. Pero es para Israel. Y entonces dice acá, como es la cosecha del trigo. ¿Cuál cosecha? La del trigo, pero es la tribulación. Padre, ayúdame, por favor. Entonces ahora, ¿por qué digo yo esto? Miren pues con los eventos. Israel da fruto. ¿Cuándo da fruto? Rubén, en los días de la cosecha de trigo,
halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Lea es la iglesia. Pero Raquel le pidió las mandrágoras. Las mandrágoras eran tomadas como afrodisíaco, pero también como un elemento que servía para las mujeres estériles, y entonces empezaban a dar fruto. Y aquí Raquel empieza a dar fruto a partir de este evento. Y Raquel es la iglesia. Perdón, Raquel es Israel. Entonces, ¿cuándo fue eso? En la cosecha del trigo. Ya no de la cebada ya se fue. Ahora miremos otro versículo así rápido. Visitación y castigo de la gentil que no consuma en su boda. Es decir, la iglesia, hermano amado, la iglesia novia de ahorita, que no se apreste para lo que viene. Óigame bien, por favor, van a tener un sufrimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque mire este verso, Jueces capítulo 15, verso 1. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón visitó a su mujer con un cabrito y dijo: llegaré a mi mujer en su recámara, pero el padre de ella no lo dejó entrar, porque se la había dado a otro. Pero era la esposa legítima del juez judío, pero era gentil. Y entonces él se enojó tanto que hizo una matancinga de filisteos, y los filisteos vinieron y quemaron al papá de esta muchacha y a la muchacha. Y si la gran tribulación, esa es la persecución. Pero a Sansón no le pudieron hacer nada. Mató un montononón de filisteos. Esa es la ira de Dios sobre los hijos del diablo. La gran tribulación es un tiempo de mucha muerte, hermano, de mucha matanza. Yo no le recomiendo que usted se quede. Sí, es que como hay algunos curiosos, ¿va? Sí, voy a ver si es cierto eso, ¿va? Mire, hermano, estamos a tiempo de pedirle perdón al Señor. Estamos a tiempo de arrepentirnos. Estamos a tiempo de dejar las niñerías. Estamos a tiempo, hermano, todavía estamos a tiempo. Después va a ser terrible. Porque el que empezó la buena obra la va a terminar. Pero en el día del Señor. Y el día del Señor es grande y terrible. Es como un horno ardiente. Pero el que la termina, la termina. Miremos otra cosa. Ellos ven el arca del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 13, dice: el pueblo de Bet-Semes, Bet-Semes quiere decir casa del sol, estaba segando el trigo, era la siega del trigo, estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla. Aleluya, hermano. Aquí lo que pasó fue que Israel había perdido el arca. Israel había perdido la presencia del Señor. Estoy hablando del contexto bíblico del primer libro de Samuel. Habían perdido el arca, habían perdido la presencia. Entonces el arca se llevaron los filisteos, pero hubo una matanza tremenda entre la población de los filisteos, y entonces ellos devolvieron el arca. Y entonces los israelitas recuperaron la presencia del Señor. Pero fue en la cosecha ¿de qué? Ahora oiga esto, Apocalipsis capítulo 11. Miren lo que pasa, verso 19. El templo de Dios, y ahí es la gran tribulación. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Pero quiénes la vieron? El trigo, Israel. Pero ahora pónganle ojo a esto, ¿verdad? A esta parte de aquí que ya no le leí. Haga como que no la leí.
pero léala. Primero se vio el arca del pacto, ¿ah? Allá en Bet-Semes se vio el arca del pacto, en la cosecha del trigo, aquí en la gran tribulación se vio el arca del pacto. Ahora mire, hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Me llama la atención, sobre todo relámpagos, truenos y granizo. El terremoto, pues también, pero me llama la atención esos elementos. ¿Por qué razón? Israel recibe un rey solicitado, pero no el deseado por Dios, porque Israel pidió a Saúl, se lo pidió a Samuel, le dijo, dame a un rey, y le dieron a Saúl, pero Dios les quería dar a David. Entonces Israel ¿no es ahora la siega del trigo? Fíjense, ¿no es ahora la siega del trigo? ¿Se recuerda de lo que le dije que yo no iba a leer, pero que usted sí lo leyera? ¿Qué leyó? Mire lo que pasó. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor al pedir para vosotros un rey. El anticristo. O sea, para mí más claro no canto un gallo pochoroco. Entonces ahora, a este no le puse nombre. Hay otros 2 versos ahí que tenemos que continuar ministrando. Pero entonces, hermanos, amados, 5 minutos me pasé. Hoy sí fui puntual. Entonces, óigame bien. Cebada se la lleva el Señor. Trigo se queda. Tribulación. Israel. Vid, las uvas, también se quedan. Pero a esas sí se las lleva el río. Porque esas es en la gran tribulación. Y dice que el Señor empieza a pisar el lagar. Y dice que las uvas, dice que la sangre le llega entonces hasta los frenos de los caballos. Pero ahí está hablando de uvas, ahí está hablando de tanto de Israel como de la iglesia que no dieron la talla. Porque se recuerda que San Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Entonces el Señor nos dice a nosotros que somos también pámpanos. Por eso le dije después, hace un ratito, le dije que no sacara el cassette de primicias, cosecha y rebusco. Porque eso es vigente también. Solo que es otra perspectiva de casi los mismos eventos que le estoy diciendo. Entonces, para finalizar, yo creo que el Señor ya viene. Yo no creo que nosotros debamos de desempacar. Hay muchos ministros que están diciendo, desempaquen, el Señor no viene. Algunos de ellos, yo los invitaba a que vinieran a ministrar acá su don profético. Pero empezaron a decir esto porque es un movimiento doctrinal a nivel mundial. Y que ellos están diciendo, no, hay que desempacar, ahí el Señor ni viene, no va a venir. Y como ahorita tenemos tanto bombardeo por diferentes medios de comunicación, yo hago subrayo. No crea, esas son patrañas. El Señor sí viene. Y de veras, mire, si es por la Biblia, estoy diciendo esto por favor, no con altanería, que Dios me guarde, porque yo quiero ser un obrero aprobado, yo quiero ser un heraldo no descalificado. Yo sé que el orgullo es malo, pero yo le puedo decir esto, si es con la Biblia, se lo puedo demostrar a cualquiera que tenga un buen espíritu. Pero el que quiera combatir, no aprender, prefiero no hablar con él, prefiero hacerlo a un lado, como Hechos capítulo 19. Te vas y yo por mi lado y vos por el tuyo.
Si es por los eventos que estamos viviendo, terremotos y todas esas cuestiones, también se lo puedo comprobar. A cualquiera que quiera conversar, dialogar y aprender, no de alegar. Ahí me mandaron un correo un señor, hermano, que dice que el arrebatamiento es una doctrina, el tipo dice que es satánica, dice, es una doctrina satánica, dice el tipo, hermano. Y me mandó un correo, es un español que hasta el nombre iba a decir, pero mejor me lo voy que no quiero descalificarlo de antemano para no ponerle prejuicio, pero no oiga esas tonterías. Y entonces me mandó un correo. Quiero que estemos en la radio, en una radio que él tiene, porque le estoy retando públicamente al evangelista Gigi Ávila, dice él, porque le voy a demostrar que su herejía y que esa teoría diabólica del arrebatamiento, y es que, bueno, el hermano Gigi también generalizó de que todo el mundo se va. Y no todo el mundo se va, eso está bien, más que claro. Bueno, por cierto que tal vez ni siquiera lo generalizó, porque yo me acuerdo que allí Ávila fue el primero que yo le oí, que los que no estaban bautizados con el Espíritu Santo no se iban. Hermano, yo no estoy bautizado, pues pídale al Señor. Yo no sostengo la misma doctrina de él en ese sentido, pero pídale al Señor y busque al Señor, porque lo que pasa es que mucha gente ha agarrado el evangelio como una cosa de moda. Ay, qué bonito, si fulano es cristiano, mengano también, y el alcalde no sé dónde también, y el diputado no sé qué. Mire, no importa si se volvió la religión de moda. Yo lo que le quiero decir es que esto no es un evangelio light, o nos metemos, o chicha o limonada. Amén. Entonces me mandó el correo a este cuate, ¿va? Bueno, pero busque al Señor, busque el bautismo con el Espíritu Santo a los que no lo tengan. Entonces se me mandó y yo le mandé a contestar. Le dije, mire, disculpe, realmente, en primer lugar, quiero que me quite de su lista de correos. Hágame favor. En segundo lugar, me parece tan de mal gusto. ¿Sabe cómo me parece? En lo que usted está haciéndole, como una película de aquellas horrorosas de los westerns, ¿verdad? De antaño, en donde Billy the Kid llegaba a un pueblo a buscar al matón más famoso para matarlo y volverse el famoso. Usted está buscando a un hombre que por 50 años ha estado predicando el evangelio y ha hecho cosas que usted ni siquiera ha soñado en hacer. Pero ahora usted se quiere acercar como el matón joven, ¿verdad? Retando al anciano que ya está en el ocaso de su ministerio para tratar de ridiculizarlo en público. Y entonces usted alcanzar fama. No, me maltrató. Pero yo también. Yo lo maltraté primero. Entonces, no crea, por favor, hermano, si de veras, mire, si usted es oveja de este redil, no va a ser clavero de resultar contaminado con esas cuestiones. Tampoco se trata de echarle VIX a la gente, no hablo nunca más contigo, pero por lo menos en esos temas decirle, hermano, tienes que aprender, mejor no platiquemos de eso, solo si estás interesado y de veras quieres aprender, entonces vamos a platicar. Esta es la verdadera doctrina. Como usted, ¿quién va a hablar mal de su rancho? Yo no estoy hablando de mi rancho, estoy hablando de la doctrina del Señor. Y la Biblia dice que tiene que ser una doctrina sana. Esta es la doctrina buena. Hoy en la mañana
Hoy en la mañana que yo en el primer servicio vine todo asurumbado y no sabía lo que estaba diciendo, creo yo, por el ruido también del helicóptero, ¿verdad?, que lo traía, y del desvelo y tantas cosas, pero creo que me recuerdo de algunas cosas que le hablé. Y una de ellas que le conté es que yo tuve una revelación en sueños, hace muchos años, en donde yo iba en un tren. Ya ve que no estaba tan asurumbado. Me acuerdo, ¿ah? Y en esa revelación, los vagones de enfrente y de atrás iban llenos de ministros, y cada vez que el tren paraba, un montón se bajaban en las estaciones en donde paraba, y los agarraban soldados vestidos a la usanza de los nazis, y los ponían contra el paredón y los ametrallaban. Y ahí quedaban ellos. Y a los que estábamos en el vagón no nos hacían nada. Y yo miraba, hermano, y el vagón donde yo venía se fue quedando, solo se quedó otra persona y yo vi, no sé cómo lo vi, usted sabe cómo son los sueños, pero me percaté de que el vagón de atrás y el de adelante iban vacíos. Y entonces entendí que muchos ministros iban a abandonar la doctrina. En la que habían sido enseñados. Muchos ministros que me habían antecedido y muchos ministros que habían venido después. Pero al final llegamos a un lugar que no era una estación de tren, pero hasta ahí llegaba el tren. Y entonces ahí sí me dijeron, bájate acá. Y era una playa y estaba el océano, hermano. Y me dijeron, ahora te toca atravesar. Ya viniste por tierra, ahora te toca atravesar aquí. Y yo dije, amén. Y ahí se paró el sueño, pero yo sé que estoy atravesando eso. ¿Cómo? No sé. Pero hermano amado, amén, sí, con gozo. Amén. Pero, hermano, mi corazón se despierta una vez más a esto que ha estado latente, pero que a veces uno se olvida. Sería como para escribir un libro, hermano. Entonces, llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Yo nunca supe, y ahorita oro por usted, luego que se vaya, nunca supe que era profético lo que decía mi apóstol en una forma, pues, en un lenguaje coloquial, cuando ya quería que nos fuéramos de algún lugar de la iglesia, que no había modo que salieran los cristianos de ahí, ¿verdad? Y entonces él gritaba, ¡nos vamos, corazones! Decía él con el vozarrón que tenía. Y entonces a mí se me quedó. Pero ahora entiendo que era profético. Que bueno, que yo pues, se los estoy diciendo a ustedes proféticamente, no les estoy diciendo que nos vayamos de la iglesia, sino que nos vayamos de la tierra, que ya llegó el tiempo. Entonces les digo, ¡nos vamos, corazones! ¡Aleluya! Y por eso, de veras, podemos voltearnos con el hermano acá y también en la calle y al saludarlo, decirle, Maranata, Maranata. Salude a su hermano y dígale, Maranata, hermano, Maranata, Maranata, Maranata. Si alguien se le queda viendo así raro, tal vez no sabe lo que quiere decir, dígale, Maranata quiere decir Cristo viene, Cristo viene. Maranata, 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 Maranata. Aleluya. ¿Por qué es tan importante ese saludo? Porque la Biblia dice, consolaos unos a otros con estas palabras. Maranata. Aleluya. Viene ya. Viene ya.
Mi Jesús viene ya, viene ya. Ok, póngase de pie, vamos a orar. Este mismo Jesús, así como ves que se ha ido, así mismo vendrá. Y si me fuere, él mismo lo prometió, volveré a vosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que en el año de la preparación se culmine alguna obra. Y no estoy poniendo fechas, pero yo siento que el Señor está muy cerca de esto, hermano. No se inquiete por cosas que le diga la gente. No se inquiete por malas noticias, por murmuraciones. Les llamo murmuraciones proféticas. Cuando dice, hermanos, que fíjese que la hermana fulana de tal, que Dios dice que la usa mucho en sueños, dice que iba a haber un terremoto en Guatemala y que no sé. Mire, tranquilo. Ahí sí que, como dicen en mi pueblo, take it easy. Si hubiese un terremoto y nos pasa algo, ¿qué? Más rápido nos vamos. ¿Cuál es el problema, pues? Y si Él decide que no, pues no. Al que le toca, le toca. Yo a veces miro, y no es que yo sea malvado, hermano. Antes de contarle esto, vamos a ver aquí, esto es cobertura, perdón por el gallito, cobertura. Pero es que en México, hermano, hay mucho smog y estaba bien elevado y me afectó la garganta. Pero el Señor me va a sanar ya. Ana Sánchez, Luis Sánchez, Fernanda Ramírez, Emma y Angélica Díaz. Tal vez sí pasan para que oremos por él. Pero es que él estaba diciendo. Ah, sí, ya, gracias. No, es que yo digo, yo he pensado a veces, digo, ¿cuánta gente murió en las Torres Gemelas? Usted sabe que esos eran edificios que contenían multitud de oficinas. Ahorita oramos, hermanos. No se me muevan, quédense aquí. Y yo me imagino que muchos de ellos se despertaron ese día a las 5 de la mañana. Se fueron a correr porque querían mantenerse en forma para vivir mucho tiempo. Comieron un desayuno light, bajo en colesterol y todo, porque iban a vivir mucho tiempo. Y se ufanaban de que tenían una buena salud y que se cuidaban. Y no me recuerdo a qué hora fue, pero como estaban trabajando en su escritorio y a las 9 de la mañana voltearon a ver y un avión estaba entrando por su ventana. Al que le toca, le toca. Lo importante es estar preparado para cuando nos toque. Y no estar temblando de que, ay, si me voy a morir. Ay, si es cierto. Ay, cómo sufro. No sufres. El que va a sufrir es el que te puede hacer daño a ti aquí en la tierra. Ese sí se lo va a llevar el diablo. Pero a ti no. Amén, oremos todos para cubrir a estas familias que han pasado. Extienda sus manos para acá, como congregación apostólica, oramos por ellos. Hay otra familia más, familia Villeda Castro, por cobertura, y están presentando a su bebé también. En el nombre de Jesús, Señor, toda tu iglesia, tu pueblo, nosotros como cuerpo, estamos bendiciendo a estos hermanos y estamos extendiendo cobertura apostólica, cobertura apostólica, cobertura pastoral, evangelística, profética, magistral. Y este hermano que está aceptando, abriendo su corazón
te rogamos que operes en él el milagro precioso del nuevo nacimiento. Señor, yo te ruego por todo este pueblo, por todos estos hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, concédeme que cada uno de los que estamos acá y representando también a nuestras familias, podamos consagrarnos plenamente, Señor, y hacer la obra que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, para no desviar nuestra mirada, nuestra atención. Ayúdanos para podernos consagrar. Ayúdanos para podernos arrepentir, Señor, de aquellas cosas que hemos hecho mal, que no hemos hecho bien. Ayúdanos, Señor, por favor, de misericordia de nosotros. Y permite que lleguemos al 100% de la consagración que tú tienes destinada para mi vida. Tráeme a ti, no me dejes ir, rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Anhelo a ti. Señor, que necesito. Cerca estás, te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Que cerca estás, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a dar unos anuncios antes de quedar despedidos en esta noche. La Escuela de Doctrina informa que sus inscripciones empezarán el martes 16 de febrero de 18 a 20 horas en las bodegas del parqueo. La Escuela de Evangelismo también empezará este jueves, la escuela, y están apuntando los hermanos en la mesa que está ya
atrás al finalizar este pasillo. Vamos a orar por algunas peticiones que han venido. La familia del hermano Eliseo Camey, el hijo del hermano Edison Joaquín, y también por la hermana Dora Consuelo Meléndez. ¿Me acompaña usted a orar, hermano? Gloria a Dios. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa, Señor, que tú nos has dado, que venimos a adorarte, Señor, a alabarte. Gracias, Señor, por tu palabra, por la semilla que tú has sembrado en cada corazón, Señor. Te suplicamos que nos des espíritu de entendimiento, Señor amado, para que podamos comprender las cosas del final de los tiempos, Señor. Entender que nosotros somos más que vencedores, Señor. Somos la cebada que está pronta a ser cosechada, Señor amado. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que podamos bendecir, ministrar esta palabra también a nuestra familia, Señor amado. Llévanos con bien, Señor. Atiende estas peticiones que han venido a este lugar, Señor, hasta aquí. En el nombre de Jesús oramos por ellas, Padre amado. Pon tu mano poderosa sobre cada petición. En el nombre de Jesús, contesta de acuerdo a tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos miramos mañana en el culto familiar.